Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: «Dichoso el que come en el banquete del reino de Dios». Jesús entonces le contestó: un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó un criado a avisar a los invitados: «Venid, que ya está todo preparado». Pero ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo: «He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor». Otro le dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probar si son buenos animales. Excúsame, por favor». Otro le dijo: «Me acabo de casar y naturalmente no puedo ir». El criado volvió entonces a contarle al amo, y el dueño de la casa, indignado, le dijo al criado: «Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos, a los que no cuentan para el mundo». El criado dijo: «Señor, lo haré, lo que me has mandado, pero todavía sé que quedará sitio». Entonces el Señor le dijo: «Sal nuevamente por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene el salón de banquetes. Y os digo que ninguno de aquellos invitados iniciales probará mi banquete en el reino de Dios». Palabra del Señor. ¿Cómo nos interpela la vida de los santos? Hoy la Iglesia hace memoria litúrgica de San Martín de Porres, comúnmente llamado el Santo de la Escoba, hijo de un hidalgo español blanco, perteneciente a la milicia, pero hijo también de una mujer negra panameña, esclava. De ahí, de un blanco y un negro, salió un mulato. Y él, en la partida de bautismo, su padre, porque debía de observar la continencia sexual según las reglas del honor militar, no quiso reconocer a este muchacho que había tenido con esta negra esclava panameña que vivía en Perú. El muchacho crece y siente la discriminación de los suyos. De hecho, él mismo se dirá a sí mismo con humildad: «No soy más que un perro mulato». En una sociedad exquisita, la limeña del siglo XVII, donde de alguna manera los blancos españoles tenían reconocimiento y los mulatos eran mirados a menos, él simplemente entiende y acepta su condición con paz. Muy cerca de donde vivía había un convento de la comunidad de los padres dominicos. Siente ese llamado de Dios a servir a los demás, pero los padres dominicos, y según la costumbre de la época, costumbres ciertamente no santas, le dicen: «Eres un bastardo, no eres reconocido por tu papá y además eres un mulato, no puedes entrar aquí como fraile dominico. Recíbame entonces como hermano lego, como hermano donado que colabora». Y dice: «Pues pensaremos ese proceso, pero si nos puedes prestar algún servicio en la portería del convento cuando vengan las personas, y simplemente para que llames a los oficios religiosos tocando la campana». Martín, que había aprendido el arte de la peluquería, sabía motilar bien el cabello. Y Martín, que había aprendido también el arte a partir de las boticas y de los herbolarios, el arte de mezclar unas hierbas con otras,
aprendió sencillamente una mínima ciencia de enfermería, de curar en primeros auxilios. Fue estas sencillas capacidades o destrezas, motilar a los que fueran allí y todo gratuitamente y sanar a las personas que acudieran con algún problema estomacal, de cabeza, un dolor de cabeza, mezclando las hierbas. Eso le fue ganando un puesto en la comunidad de los dominicos. Sin embargo, al mejor estilo del Evangelio de Jesús, cuando curaba en sábado frente a los fariseos, le recriminaban los fariseos porque sanaba en un día prohibido por la ley, y los dominicos de su tiempo le decían: tú con tus curaciones a los pobres y todo gratuitamente, mantienes este convento en una verdadera revolución. Haces que venga mucha gente, que no haya orden aquí, que nos expongamos a tener inseguridades. Y él simplemente con humildad aceptaba, se silenciaba y callaba, y buscaba hacer su tarea de curación con toda discreción. Pero como el mal, y no hay nada oculto que no llegue a descubrirse en el tema del mal y en el tema del bien, el prestigio y la fama de este hermano lego, de este convento de los dominicos, Martín de Porres, fue creciendo, se fue extendiendo. Él trataba de disimular, y cuando la gente decía: Martín me ha sanado, decía: yo curo, el que sana es Dios. Yo simplemente coloco unas hierbas sobre una herida o la doy a una persona para que pase una fiebre, pero el que sana es Dios. Los animalitos también se los traían enfermos, perritos, gaticos. De ahí que se le asimile también con animales callejeros que él cuidaba, alimentaba y curaba. Los humildes de Dios, los pequeños de Dios siempre vienen mirados con especial predilección por el Padre del Cielo. Y empezó la gente a reconocer especialísimos dones en Martín de Porres: la bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, la profecía, el discernimiento, decirle a una hermana de él: le robaste a tu esposo, devuélvele lo que le has quitado, y ella sorprendida, perpleja, decirle: ¿y tú cómo te has dado cuenta? Y él le decirle: no importa que yo me dé cuenta, Dios se ha dado cuenta, devuélvele el dinero que le robaste a tu esposo. Y estaba hablando de su propia hermana. Hablar de un hombre que decían algunos tenía la capacidad de volar, levitar, estar por encima del suelo venciendo las leyes de gravedad. La vida de estos místicos que vivieron en la caridad, que vivieron en la humildad y que vivieron en la mortificación, porque se sabía de que utilizaba cilicios, de que se mortificaba con pocas horas de sueño y con el alimento justo simplemente para el día a día, siempre son reconocidos por Dios. Se cuestiona que se haya canonizado tardíamente hasta el siglo XX, pero se dice también que cierta élite social peruana o limeña no miraba con buenos ojos en el siglo XVII la obra de Martín de Porres con todos los harapientos y mendigos de su ciudad, y por eso habían movido influencias para que la Iglesia no canonizara prontamente a este sencillo hermano lego de los dominicos. Pero la verdad al final se impone, y la verdad es esa: siempre se reconoce la santidad de una persona muchos años después incluso de su muerte, no siendo a veces reconocida por los más cercanos. En el caso de Martín de Porres, los mismos frailes dominicos. Pero después de esta breve semblanza del santo de hoy, hablemos del Evangelio que nos ocupa en este día. La imagen bíblica del banquete, siempre que es empleada por Jesús, habla de la forma en que vamos a vivir el reino de los cielos. El banquete es signo de fiesta, el banquete es signo de abundancia, y el banquete es signo de alegría, es signo de compartir alegremente con los demás. Esta fiesta, esta abundancia, este compartir fraterno con los demás
siempre lo simboliza Jesús con una gran comida, con una elegante comida. Pues bien, la parábola, la imagen evangélica que hoy se nos presenta, nos habla de un gran Señor, es Dios, que invita a todos a que participen en un grande salón de ese banquete que tiene preparado para todos. Pero los hombres, dirá el Evangelio, sucesivamente, en las ocupaciones del diario vivir, con elegancia, pero al fin de cuentas se excusan, le van diciendo al Señor que no pueden participar del banquete. Uno acaba de comprar una finca, un lote, tiene que ir a mirarla. El otro acaba de comprar una yunta, una medida, un grupo de bueyes, va a ir a entrenarlos y a mirar si tienen capacidad de jalar bastante carga los bueyes. Otro acaba de casarse y dice naturalmente no te puedo acompañar. Esta parábola evangélica simplemente quiere señalar como una situación muy existencial y muy universal de los hombres. Vivimos en el mundo tan ocupados. Vivimos en el mundo tan preocupados, ocupados y preocupados. Vivimos en el mundo tan cargados de compromisos y tan sobrecargados que apenas nos queda tiempo para buscar de Dios. Esta es una parábola de hace 2000 años. Y creamos que el mundo hace 2000 años era bien distinto de nuestro mundo actual. Pero la condición humana de los hombres de hace 2000 años no es tan distinta de la condición humana de hoy. Hagámonos una pregunta a partir de esta imagen evangélica. ¿Qué es lo que nos ocupa tanto en la vida? ¿Cuáles son los tales y numerosos compromisos? ¿Por qué una vida tan afanada, tan apremiada, tan urgida? Una vida donde decimos el tiempo no nos alcanza. Nos ocupa Dios, quien nos ha dado la vida, de quien venimos y a quien volveremos. O nos ocupa, como en la parábola evangélica, los asuntos del mundo, la finca, el ganado, la yunta de bueyes, la celebración del matrimonio. ¿Qué nos ocupa en la vida cotidiana? Con mucha sencillez quisiera decir que verdaderamente somos seres muy ocupados, pero a veces de realidades y de situaciones muy accidentales, muy accesorias. De alguna manera yo no excuso el hecho de que tengamos que trabajar, que tengamos que estudiar, que debamos unos compromisos de tiempo con la familia. La pregunta que yo me hago es ¿por qué dividir ese trabajo, ese estudio, ese tiempo con la familia, dividirlo con el tiempo de Dios? ¿Por qué el trabajo no lo volvemos trabajo para Dios? ¿Por qué el estudio no lo volvemos tiempo de estudio para Dios? ¿Por qué la familia no la volvemos tiempo familiar para Dios? Martín de Porres, hoy santo, y en su memoria litúrgica, seguramente se mantenía en sus tareas de enfermero, de botánico, de peluquero, pero supo sobrenaturalizar lo natural de cada día. Supo de alguna manera darle una mirada extraordinaria a lo ordinario de cada día. Y a partir de esas dos afirmaciones, sobrenaturalizar lo natural de cada día, o darle una mirada extraordinaria a lo ordinario de cada día, creo que hay un claro camino de santificación personal. Lo explicaré en otro sentido. Este hermano Lego Donado, que hacía labores domésticas en el convento, por ejemplo, barrer, me hace acordar
del llamado golpe del banco de la madre Laura, que barriendo en el corredor de la finca de su abuelo Lucio y ofreciendo esa actividad tan simple como barrer el corredor delantero de la finca allá en Amalfi de su abuelo Lucio, experimentó una efusión del Espíritu que ella llamará el golpe del banco, porque había un banco de madera justo en el corredor de enfrente. Esto me hace pensar en otra santa, Teresa de Calcuta, cuando un día un periodista la va a buscar y estaba barriendo allá el leprosorio donde atendían leprosos en Calcuta, y una hermana le dice: madre, ha llegado un periodista a entrevistarla, esto es más importante, ese trabajo de atender al periodista, présteme la escoba, yo sigo barriendo. Y la Madre Teresa de Calcuta le contestó: en la vida no importa cuántas cosas pequeñas o grandes hagamos, importa cuánto amor coloquemos en ellas. Yo los invito a que su trabajo en el almacén, su trabajo en una oficina como secretaria, su trabajo con la escoba barriendo el comedor, la habitación de la casa, del apartamento, aprendamos a sobrenaturalizarlo y de alguna manera no tengamos, como los personajes de la parábola evangélica de hoy, excusas. Es que mi trabajo en la finca o con los bueyes o por el matrimonio, esto me aleja, me desconecta de Dios. Yo sé el mundo ocupado en el que vivimos, pero también entiendo que tenemos la capacidad de que todo lo que hacemos cada día lo podamos ofrecer mentalmente, espiritualmente a Dios. La tarea de un sacerdote, por ejemplo, por más que puede estar, no sé, cansado, con hambre, la situación humana que pueda tener como cualquier mortal, si llega una personita y te pide la bendición, allí está la imagen de Dios. Si esa persona te pide una palabra de consejo, dásela, allí está la imagen y la presencia de Dios en esa persona. Tú, cuando estés atendiendo en tu almacén y viene un cliente, atiéndelo con el amor con que Jesús atendería a esa persona. Allí vas a encontrar un camino de santificación personal, una luz que va a hacer que tu trabajo, lejos de considerarlo anodino, insignificante y casi miserable, lo sobrenaturalices, lo potencies y le des otra dimensión en tu vida. Yo pienso que el amor es esa piedra de toque, esa piedra, permítame la expresión filosofal, que es capaz de renovar toda realidad y de hacerla agradable a los ojos de Dios. La vida me ha enseñado que no porque un sacerdote, no porque una monja, no porque un laico, digamos comprometido con la Iglesia, trabaje en algún apostolado, lo está ofrendando verdaderamente a Dios, si no hay un amor profundo y una recta intención de agradar y de ofrendar por amor a Dios esa actividad, ese trabajo. Yo pienso que no hay que para uno ser, no sé, bueno en la vida orante, tú no tienes que irte de monje cartujo o monje camaldulense o monje benedictino. En el mundo podemos ser orantes de ciudad, monjes de la calle, si sabe llevar vida interior. Pienso que una mujer como ama de casa, como esposa, cuidando, no sé, de sus hijos, cuidando de su papá enfermo, se está santificando. Hoy los invito a que descubramos, no fue un hermano, no fue directamente un religioso en principio y ahora es considerado religioso después de muerto, porque llevó una vida religiosa. San Martín de Porres lo miraron como un hermano lego, un donado, un regalado, pero él con su trabajo amoroso y con su trabajo sencillo, con ese servicio caritativo a los más pobres,
se santificó, ofrendó, gratificó, agradó a Dios. ¿Cuál fue la clave de Martín de Porres, ahora santo? ¿Y cuál fue la clave que le faltó a los tres personajes de la parábola evangélica? Y con esto termino. Lo que tuvo San Martín de Porres y lo que no tuvieron los personajes de la parábola evangélica, tanto el de la yunta de bueyes como el de el campo o la finca, como el recién casado, es que consideraban que lo de Dios debía de ir en segundo lugar y lo primero eran los asuntos humanos. Conseguir una platica, producir, la fiesta del matrimonio. Eso tiene un nombre: falta de humildad. La que sí tuvo San Martín de Porres, decirse a sí mismo: no me busquen a mí porque lo sane, no soy más que un pobre perro mulato. Se decía a sí mismo: perro mulato, hijo de blanco y de negra panameña. No soy nadie, se sintió pequeño. Los de la parábola evangélica se sentían importantes: mis negocios, mi finca, mis animales, mi fiesta de bodas. Y cuando uno se siente tan importante, Dios ya deja de ser importante en la vida de uno. Ayer celebrábamos el Día de Difuntos. Yo no sé cuántos nombres en una misa comunitaria ofrecimos a las 8 de la mañana. Había por lo menos mucha gente para un día tan frío, unas 600 personas había a las 8 de la mañana. Y yo decía: qué devoción y qué cariño por estos difuntos. Todos los nombres se leyeron. Algún día cada uno de nosotros probablemente va a ser leído con nombre y apellido en una misa de difuntos. La realidad es que por más que estemos ocupados y preocupados por los negocios del mundo, todos en el teatro de la vida saldremos de la escena, saldremos del escenario. Y solo quedará lo que ofrendamos a Dios, lo que servimos a Dios con amor y con un sentido espiritual, un sentido de fe. Mis hijos, qué hermoso un santo como Martín de Porres, cómo adelantó en hombros de gigante, un gigante con cada paso que da es mucho lo que avanza, cómo adelantó en hombros de gigante Martín de Porres por una sola palabra: humildad. Cómo descubrió que ningún asunto del mundo es tan importante y ni siquiera más importante que entregarse totalmente a Dios. Yo veo la prensa rinde homenajes a grandes empresarios, a grandes hombres de la política, pero igual que todos pasan. Recuerdo un expresidente de este país, que en paz descanse. La prensa y esa bobaliconería de los hombres que endiosamos a otros hombres. Cuando hablaba este expresidente decían: habló el expresidente fulano de tal, puso a pensar a Colombia. Como quien dice: si él no habla, la gente no piensa, no ha estrenado el cerebro. Y pasó como uno más. Le encantaban las riñas de gallos y cosas de esas, y el vallenato. Pasó como uno más. Todos vamos a morir, por más que endiosemos personas, y lo único que nos quedará es ese trabajo, grande o pequeño, complejo o simple, vistoso, público o muy discreto, ese trabajo, ese servicio que de manera extraordinaria vivimos ordinariamente, pero de manera extraordinaria lo ofrecimos a Dios. No hay pues excusas para uno decir: tengo tantas ocupaciones, tengo tantos asuntos por atender. Al final de la vida, cuando pases y salgas de la empresa, de tu almacén, cuando no cuentes para otras personas, te darás cuenta que el único que siempre estuvo contigo fue Dios.
El único que nunca te abandonó fue Dios. Cuando ya dejaste de ser importante, cuando te volviste viejo, enfermo, fuiste marginado, el único que siempre estuvo contigo fue Dios. Que nuestra Madre, a quien de manera especial honramos, agradecemos y veneramos los días martes, ella que fue ejemplo de humildad y con toda seguridad su trabajo doméstico en la casa de Nazaret lo hacía buscando agradar a Dios, buscando ofrendar su amor a Dios, que nuestra Madre María, la sierva del Señor, la esclava del Señor, nos señale caminos y nos enseñe esa hermosa pero dura estrategia para avanzar en santidad, tan difícil de encontrar en cualquier ser humano, la humildad del corazón. Que ella, la humilde por excelencia, de la que copiaron, a la que imitaron los santos, porque Martín de Porres amaba la Eucaristía y a María por excelencia, que la Virgen nos enseñe ese don de la humildad y a ver más allá, a ver más profundo, y lo ordinario de la vida, el cada hora, los oficios más sencillos, los aprendamos a presentar a Dios de manera extraordinaria. Amén.